capítulo 14. Le doy la bienvenida a todos a la casa de Dios. Muy especialmente a las personas que nos visitan hoy por primera vez, siéntanse como en su casa. Amén. Le voy a hablar hoy del tema del título del mensaje, es la purificación de un leproso. Vamos a leer 20 versículos de este capítulo 14. ¿Tiene su Biblia ya abierta? Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiara. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y le examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra, y se declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo el pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo ofrecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así el sacerdote expiación por él, y será limpio. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por tu misericordia y fidelidad. Gracias por estar aquí, Señor bueno y fiel. Nos refugiamos debajo de tus alas. Cada uno de nosotros necesitamos de tu santa presencia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre maravilloso de Jesucristo, reconocemos nuestra culpa y abrazamos tu perdón. También, bondadoso Padre, te suplico que en esta noche nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros y podamos comprender a la perfección tu palabra. Que el mensaje de hoy, Padre, esté precedido por tu Santo Espíritu y haga llegar tu buena palabra a lo profundo de nuestro ser. Bendice, amado Señor, de una forma muy especial y
muy hermosa cada persona que hoy nos visitó por primera vez, a fin de que al volver a casa se lleven tu bendición de este lugar. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Hoy que tomamos la Santa Cena, bendito Señor, escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón, porque estamos delante de ti, para que al hacerlo nada nos separe de tu santa presencia. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque con tu hermano y dile: yo he sido perdonado por la sangre de Jesús. En la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, la lepra es un sinónimo clarísimo del pecado de la humanidad. Y había una creencia judía que toda persona que era víctima de la lepra era por causa de su pecado. Y el Señor relaciona la lepra con el pecado de una manera muy cruda, de tal manera que usted y yo lo podamos entender y podamos hacer la comparación entre lo que el pecado significa para Dios y la lepra para nosotros. Parece ser que hoy en día la lepra ya tiene cura. Sí, doctor, todavía no. Sí, ¿verdad? Pero antiguamente no había cura para la lepra. Se empieza a perder la sensibilidad de la piel, esta se empieza a descomponer poco a poco. Al último, la persona termina cayéndose la carne en pedazos, y es una muerte lenta y muy horrorosa. Me imagino que muy maloliente, penosa en extremo. Y nosotros podemos entender, porque cuando vemos un cuadro así en una persona, la gravedad de su enfermedad. Amén. De esa manera Dios mira el pecado en la humanidad. ¿Me estoy explicando bien? La ceremonia entonces relacionada con la purificación del leproso, según el libro del Levítico, vamos a ver cómo contiene hermosas figuras de lo que es la experiencia de la salvación y el perdón de los pecados de todos los seres humanos. La Biblia dice que la humanidad entera se había descarriado y no había manera que obtuviese el perdón de Dios de todas sus culpas. No había forma de encontrar una satisfacción para Dios, la cual Él demandaba. El Dios Santo, que usted y yo ni idea tenemos de su magnitud, de su grandeza, de su limpieza, estaba ofendido por la humanidad que Él mismo había creado. Y de acuerdo a las Escrituras, el Padre exigía una satisfacción. Y Dios, sabiendo que no había manera que el hombre pudiese pagar esa deuda, Él mismo proveyó el sacrificio. Por tanto, no había manera que un ser humano pudiera pagar la deuda impagable. Por tanto, por esa razón, Él envió a su propio Hijo. Lo sujetó a una humanidad como la nuestra al nacer de la Virgen María y padecer lo mismo que nosotros, identificarse con nosotros, no pecar jamás, llevar el pecado de la humanidad y así pagar la deuda que teníamos con el Padre. No había otra manera. Y la purificación del leproso es otra figura, una figura más muy extensa de lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Esto es una figura del Antiguo Testamento, y vamos a ver en esta noche, vamos a considerar algunos detalles de esta purificación para saber por qué hacían esto. Desde tiempos muy antiguos, la brujería y la hechicería ha tomado estas porciones de la palabra de Dios para torcerlas y hacer con ellas diferentes rituales con los cuales han engañado a la humanidad. Lo que la Biblia dice no es otra cosa que es una figura de lo que sería Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no podía tomar seres humanos para dar una lección a los seres humanos.
matando unos aquí, sacrificando otros allá. En absoluto, Dios no es así. Los animales fueron creados para una función específica, que nos sirvieran a nosotros de alimento y para otras funciones. Pero el hombre no fue creado para ser matado. Entonces Dios agarró animalitos para sacrificarlos de diferentes formas, para enseñarnos desde el tiempo antiguo que eso hablaba, que en el futuro vendría Jesucristo, el Hijo de Dios, y todo sería exactamente como Él lo hizo. Amén. Pues le propongo a usted en este tema de hoy la lepra del pecado, y le propongo a usted que analicemos 4 cosas que están en este capítulo que acabamos de leer, en estos 14 versículos que acabamos, en estos 20 versículos, perdón, que acabamos de leer. Número 1, el leproso ante el sacerdote. Versículos 1 y 7, ya le dimos lectura pero para refrescar la memoria vamos a leer eso una vez más. Y habló que va a Moisés diciendo: esta será la ley, aleluya, ley para el leproso cuando se limpiara. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Muy bien, el sacerdote salía fuera del campamento y se encontraba con el leproso. O sea, él iba a buscar al leproso donde éste se encontraba. Dios dictó en la ley, en su ley, o en la ley del leproso, que cuando la lepra aparecía en una persona, era desarraigado, sacado fuera del pueblo, a un campamento especial donde se refugiaban todos los leprosos, con la finalidad de proteger del contagio al resto del pueblo. Imagine por un momento lo asfixiante del asunto, lo deprimente del asunto, que estás rodeado de tu familia, tu esposa y tus hijos, tus seres queridos, lo que tú amas, a lo que estás acostumbrado, y de repente aparece la lepra y tienes que ser exiliado. No hay contacto con tus seres queridos, no hay contacto con el resto de la sociedad, eres echado fuera. Pero entre los muchos padecimientos hubo muchos que sanar. Y cuando esta persona, en el lugar donde se encontraba, por misericordia de Dios, iba sanando, tenía que salir del campamento del leproso, y no podía entrar dentro de la ciudad, sino que el sacerdote tenía que salir a inspeccionar a ese hombre. Entonces aquí tenemos un encuentro maravilloso. La Biblia dice que el Señor Jesucristo anda en busca de ti de día y de noche, te habla de día y de noche. Para esto el sacerdote tenía que ser experto en el diagnóstico de la enfermedad. No cualquier sacerdote examinaba a un leproso. Era un hombre dedicado a eso, que tenía el conocimiento de la lepra, porque la lepra suele ser muy mañosa. También se puede confundir con un empeine y otras manchas blancas o tiña, y sin embargo se lepra. No hay nadie, queridos hermanos, mejor que el Señor Jesucristo, que conoce perfectamente todo de nosotros. A veces quisiéramos que ciertas cosas de nosotros estuvieran ocultas de sus ojos, pero no sería Dios. Amén. Gracias a Dios, porque Él lo conoce todo. Porque aún aquellas cosas que están débiles y ocultas dentro de ti, Él las puede fortalecer. Amén. Así que Jesucristo es el sacerdote que sale en tu encuentro. El leproso era traído ante el sacerdote, experto en el diagnóstico de la enfermedad. Lucas 7:49, dijeron los fariseos: ¿quién es este que también perdona pecados? Desde bien temprano al Señor Jesucristo empezó a ser juzgado porque tenía el poder de perdonar los pecados de los hombres. Ahora, solamente un sacerdote capacitado podía diagnosticar la gravedad de la enfermedad. La gravedad del pecado hoy en día, queridos hermanos, estamos llegando a una etapa en que la conciencia de las personas se está acabando. Cuando hicimos un evento con el hermano Carlos, platiqué un poquito con 2 políticos y ambos dijeron lo mismo. Necesitamos que la sociedad crea en algo. Ya no digamos en Dios, dijeron que crean en algo. Porque estamos llegando a una etapa en que la palabra de Dios dice que estamos entrando a la recta final, próximos a la segunda venida de Jesucristo. Y la Biblia dice que en ese tiempo el mal se desbordaría poderosamente y la gracia aumentaría. Pero durante ese lapso mucha gente está quedando ciega. Su entendimiento está entenebrecido, no quiere reconocer su debilidad o su falta. Y la Biblia dice en el capítulo 6 de Juan que solamente el Espíritu de Dios puede convencerte del pecado. Por tanto, el sacerdote que iba y diagnosticaba al leproso tenía que ser un experto
en el diagnóstico de la lepra, nadie puede conocerlo junto de ti si no es el Espíritu de Dios. Nadie podrá decirte, señalarte tu pecado, si no permites que el Espíritu de Dios lo haga. En absoluto. Amén. En el capítulo 16 de Juan, perdón, me equivoqué. Primera ceremonia, número 2. Primeras ceremonias. Se utilizaban 6 cosas. En la primera ceremonia se utilizaban 6 cosas. Número 1, 2 avecillas. Podían ser 2 tórtolas o 2 palomas. Número 2, un pedazo de madera de cedro. 3, un cordón de grana. 4, hisopo, es una plantita verde. 5, un vaso de barro. 6, aguas corrientes. Tenía que ser purificado en un río, en un arroyo, el agua fuera corriente. Estas 6 cosas eran necesarias para la purificación del leproso. Vamos a ver el proceso. En el proceso se hacían 4 cosas. Número 1, se sacrificaba una de las aves en el vaso de barro sobre aguas corrientes, como leímos al principio. Número 2, se rociaba con la sangre el ave viva, la grana y el hisopo. 3, se rociaba 7 veces al leproso con esa sangre. 4, después se soltaba el ave viva en el campo. El simbolismo de esto es este. La paloma sacrificada representa al Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo, la avecilla era degollada y desangrada en su totalidad sobre la vasija de barro, encima de aguas corrientes. Amén. Ahí guardaban la sangre en la vasija de barro. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario que, como esa paloma era desangrada en su totalidad y la sangre caía en un vaso de barro, así era necesario que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, toda cayera en tierra. Amén. Amén. Y luego, número 2, el cedro. Esta representa la cruz de Cristo. Dicen los expertos que sin duda la cruz de Jesucristo era de cedro. Aleluya. 3, el vaso de barro. Representa la naturaleza humana de Jesucristo. Y aquí hay tanto que sentir, tanto que agradecer al sacrificio de Jesucristo por nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una leve idea, por lo menos, aunque no exacta, de lo que el sacrificio de Jesucristo representó, y todos podemos atestiguar que fue un sacrificio muy cruento, demasiado duro. Amén. Amén. Todo el sacrificio de Él fue así. ¿Por qué razón Él tenía que tomar esta humanidad? Hermanos míos, si nosotros de sí somos mal agradecidos, si hubiera tomado la figura de un ángel, tal vez hubieran dicho, pues qué chiste. Tal vez hubiera sido sacrificado como Dios. No, pues es que Él es Dios. No, queridos hermanos, Él era igual a nosotros. Él experimentó el dolor que tú mismo experimentas. Ahora, no se le ocurra nunca clavarse un clavo en las manos y los pies, pero si no me la creen, pues inténtelo. Y eso le dará una leve idea de lo que representa. Si quieres saber que los látigos en la espalda, no te lo recomiendo, pero le ponían pedazos de hueso al final o de metal que cuando caían el latigazo en la espalda arrancaba pedazos de piel. Y al Señor Jesucristo no lo azotaron conforme a la ley hebrea, y eran 40 azotes menos 1, para que el hombre no fuera envilecido, sino bajo la ley romana.
Esto es sin número. Amén. Y en esa condición el Señor Jesucristo fue azotado. Por eso esa vasija de barro. Y luego tenemos la grana. La grana era un cordón de grana, podía ser de algodón o de lino. Estaba teñido de un color rojo oscuro, y representaba la sangre de Jesucristo. Todo eso se hacía en el Antiguo Testamento. Tal vez muchos sacerdotes ni siquiera cuenta se dieron de lo que estaban haciendo a la perfección. Pero tenemos ahora nosotros el grande privilegio de que lo podemos entender. Amén. Y luego las 7 veces que se rociaba al leproso, esta representaba desde aquel tiempo la obra perfecta de Dios en el que se purificaba. Eso sucede hoy en día cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, tus pecados son borrados. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta palabra, os santifique por completo, es: y el mismo Dios de paz haga desaparecer toda la maldad que hay en ti. Amén. Y el mismo Dios de paz haga desaparecer toda la maldad que hay en ti. Observe bien que es el Dios de paz. No es el Dios que te mete en una intranquilidad asombrosa, un desasosiego imposible de llevar, en una ira, un enojo, porque te están quitando tu pecado de encima. No, Él es el Dios de paz. Cuando empiezas a tratar con tu corazón, tienes que tener el conocimiento que Él es el Dios de paz, y que lo que estás viviendo ahora, en la entrega de tu pecado, en la renuncia de eso, no es otra cosa que tu carne renegando por aquello que le agrada y se lo estás quitando. Pero dentro de ti, en tu naturaleza nueva, hay paz. Debe haber paz de Dios. Dice la Escritura: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y carne sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Si Dios el Padre no interviene en la desaparición de tu pecado porque tú quieras o por tu voluntad, el espíritu, tu alma y tu carne estarán corrompidos. Y eso representaba en el Antiguo Testamento, cuando se rociaba de esta manera al leproso con la sangre, la obra completa o la obra perfecta de Dios sobre ti. Primera de Pedro 5:10. Adelante su Biblia un poco más. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note bien que toda la ceremonia del leproso hasta aquí, todo es un estar dependiendo de Dios, cumpliendo con lo que Dios dice. De lo contrario, no puede haber la limpieza como estaba estipulada por Dios. Y cuando los pasos no se seguían al pie de la letra, no había limpieza, o no se podía declarar limpio al leproso. Amén. Usted observa lo que el apóstol Pedro desea. Dice que el Dios de toda gracia, el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice: después que hayáis padecido, imagínese el leproso, todo su dolor, su angustia, está muriendo lentamente fuera de su casa, no hay quien lo visite, y de repente le dicen: estás sano. Él quiere correr con su familia, estar con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con sus hijos, y todavía tiene que dormir 7 días fuera del campamento y pasar por un proceso del cual no puede escapar. Pero dice Pedro: después que hayáis padecido, Él mismo, mira lo que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso se llama sencillamente echar raíces profundas en el Señor. Nadie después te podrá arrancar. Luego 6, las aguas corrientes
Estas representan el perdón divino que no deja rastro de los pecados cometidos. Salmo 103. Verso 12. ¿Entienden? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué tenía que ser estos obreros corrientes? Cuando lo leyó, esta es la razón. A ver, imagínense que a lo mejor al hacerlo tanto tiempo llegó a ser una costumbre, como suelen hacerse de repente nuestra relación con Dios, una maldita costumbre de la cual no salimos y no hay nada nuevo de nosotros para Dios. Pero si lo vemos desde este tiempo, en este tiempo, a través de los años de la historia, imagina, con el conocimiento que tenemos ahora, qué ceremonia tan especial. Amén. Dos palomitas, la grana, el hisopo, pedazo de madera, la vasija de barro, el leproso, el sacerdote, todo en su debido orden, en su debido lugar. Luego se mete el sacerdote dentro del agua, quien lo ayude, degüella la mesita y las aguas corriendo. El murmullo del agua, que arroja sangre quizás nunca lo vuelves a ver. Así era todo ese retrato maravilloso. Cuando usted pidió perdón, su pecado fue perdonado. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La persona que no se siente perdonado está cometiendo un error. Si usted pidió perdón de corazón, sepa que el pecado suyo Dios lo hizo alejar bien lejos, tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos. Esa escritura que Él arroja nuestros pecados tras sus espaldas a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos. Confía en el amor de Dios. Confía en la misericordia de Dios, porque Él es perdonador. El ave viva 7. Esta representa la nueva vida en Cristo Jesús. Después que pasaba toda esta ceremonia, que era todo el ritual hecho, el leproso, entonces el ave era mojada, recuerda, era mojada con la sangre, el hisopo, la grana, la vasija de barro, todo era mojado salpicado por la sangre de la avecilla que había sido sacrificada. Después de todo esto, la avecilla era soltada en el campo y emprendía el vuelo. Aleluya. Esa representa la vida del cristiano. A donde quiera que usted vaya, querido hermano, aunque el ojo natural no lo mire, la Biblia dice que el ojo espiritual sí lo ve. Usted lleva la marca de la sangre de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, los que nacen del Espíritu Santo son como el viento. Tú oyes el viento, cuando sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Imagina qué maravilla es esto, ¿verdad? Todo el ritual está pasando hasta aquí, todo va muy bien, muy hermoso, y de repente sueltan a la mesilla. ¡Wow! Imagínese el leproso. A casa. Amén. Un día exhalaremos el Espíritu y volveremos a casa. Amén. Aleluya. Un día volveremos a casa. La obligación del leproso. El que se purificaba tenía que hacer 5 cosas. 5.
lavar sus vestidos, número 1. 2, raer todo su pelo. 3, lavarse totalmente con agua. 4, entrar al campamento con su familia en la sociedad. 5, morar fuera de su tienda durante 7 días. Estas 5 cosas tenía que hacer, le obligaban al leproso. ¿Qué significado tenía toda esta ceremonia? Dos cosas importantes: que todo vestigio de la vida pasada tenía que desaparecer. Ningún elemento de contaminación tenía que quedar en su persona. Aleluya. 2, que de esta manera Dios le estaba enseñando al pueblo que tenían que tomarse extremadas medidas para impedir el brote de la enfermedad o del contagio al lugar donde él iba a entrar. Si tan solo fuéramos así nosotros, porque el pecado es como un vorágine, como un remolino que contagia de una y de otra manera. Sepa, queridos hermanos, que usted y yo estamos bien mal en esto. Amén. Dios nos ha perdonado lo más grave de nuestro pecado. No teníamos vida eterna. ¿Cómo pues el apóstol Juan dice que el que ha nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él? Tenga cuidado con su vida. Busque agradar a Dios. No se deje seducir por ninguna clase de pecado. No ponga en riesgo lo más preciado de su vida, la vida eterna. Amén. Pero por estas cosas que el leproso tenía que hacer, nos damos cuenta que Dios estaba tomando medidas extremadas para evitar cualquier tipo de contagio en el resto del pueblo. Lo voy a repetir. Número 1, tenía que lavar sus vestidos. Número 2, raer todo el pelo de su cuerpo. Tenía que rasurarse completo. Y número 3, lavarse totalmente con agua. Y número 4, él entraba al campamento. Y número 5, tenía que morar 7 días fuera de su casa, allá a la puerta. Le llegaban los olores de los huevos con chorizo, de la hermana meneando el pozole y el aquel pobre afuera. Llegaba a la hora de dormir y en aquellos lugares a veces hace mucho frío. Quería sentir las caricias de su esposa, pero tiene que dormir afuera 7 días. No, Dios ha hecho un hombre grande con nosotros. Démosle un abrazo al Señor. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida cristiana? De 2 maneras. El cristiano debe tener el cuidado que todo vestigio de su vida pasada haya desaparecido. Esta es la enseñanza de estas obligaciones del leproso. Que todo vestigio de su vida pasada, de su vida de leproso, desapareciera. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Tenemos que tener cuidado que todo vestigio, toda raíz, lo más pequeño de la vida sin Cristo, de tu vida pasada, no venga contigo en la actualidad. No camine contigo en el presente. Que no se repita la vieja historia de aquella cosa que te debilitaba, te hacía caer, no esté más contigo. Tienes que tomar las medidas necesarias, aunque sean extremas, para que tu vida no caiga en la misma desgracia o continúe en la misma cautividad de la cual el Señor un día te sacó. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno, o de tal manera que si alguno está en Cristo, o sea, dentro, en la naturaleza de Cristo, guardado en Cristo Jesús, en la vida cristiana, nueva criatura es. Amén. Hay ocasiones que realmente no nos sentimos tan nueva criatura. Tenemos que tener el concepto claro en nuestra mente, en nuestro entendimiento,
Cuando nacimos de nuevo a una vida espiritual. La carne se sigue arrugando. La Biblia dice que el nuevo hombre por dentro, el espíritu nuestro se fortalece día con día. Tenemos que tener la mentalidad del espíritu nuestro que se fortalece día con día. La carne siempre va a tender a lo que es malo. Pero cuando usted nació de nuevo, Cristo lo considera, lo mira como una nueva criatura. Tienes que aceptar que las cosas viejas pasaron, que no puedes vivir ligado a ellas. Porque dice el versículo, que aquí todas son hechas nuevas. Amén. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué en algunos miramos un salto excepcional en la que de su conversión dan un brinco grande y pueden dejar atrás todo su pasado sin ningún problema? No lo sabemos exactamente. Pero otros tienen que pasar por un proceso continuo de cambios en su vida, a la medida que el hombre le permite a Dios. Porque el original dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas están siendo hechas nuevas. Porque no todo el mundo puede renunciar a la primera, a su pasado. Pero Dios en su misericordia ha permitido que sea así. Amén. Para que no les extrañe que de repente hermanos que dan las metidas de pata, que da lástima, risa y coraje y de todo. Porque es natural, es normal. Lo maravilloso es que no te sueltes de la mano de Dios. No te dan un permiso para pecar. Solo dije, no te sueltes de la mano de Dios. Amén. Dice Judas 1:23. Note bien, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Notó, hermanos míos, que el leproso tenía que lavar su ropa? Hoy en día nos sería muy fácil, porque casi todos los que estamos aquí, por lo menos unos 4 o 5 cambios de ropa sí tenemos. Y las hermanas de 35 para arriba. Mínimo. Está el propio closet que ya no cabe una prenda más. Y le daríamos vuelo a la ropa con la lumbre, con todo, pero en aquel tiempo la ropa era muy cara. Por tanto, le dice, lava totalmente tu ropa. Judas, en Cristo Jesús, en la dispensación de la gracia, él dice, miren, a unos arrebátenlos del fuego, ese spray me sacado de la cantina. Amén. A otros, ten misericordia de ellos. Se merece que le des una cachetada, pero aguántate, ten misericordia. No le diga nada, compadécete. Así estabas tú. Dice, y aún a otro, aún aborrece la ropa que fue contaminada por su carne. Aleluya. Yo conocí 2 casos. Bueno, conocí uno, el otro no me lo conocí un pastor. En su congregación tenía una hermana que se compró una faldita de la segunda mano. Sí, comprende, ¿verdad? Dice que es puro fashion, pero esta hermana fue la segunda mano. Y dice que era una cristiana intachable. Pero nada más se ponía la faldita y le daba por eso el tango. Dice que la dominaba esa cosa. Y conocí a otra con la cual estuve hablando, una persona, una mujer, ya cristiana y todo, ya no le entraba al tango, está diferente, pero dice, mire pastor, yo nada más le ponía esa falda de India, el hombre que yo quisiera con mis brazos, me subía arriba de la mesa y bailaba, el que yo le echaba el ojo. Y parece como que es cosa de risa, pero no es así. La Biblia dice, aún la ropa contaminada por su carne quema. Aleluya. Destruye, desecha.
Así que si usted siente que un pantaloncito le está dando personalidad, pues hay que regalárselo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despójate de todo el peso del pecado que está asediándote, al acecho, esperando una oportunidad. Deshazte de él. Esto se llama tomar medidas extremas, tal como Dios le indicó al leproso en el Antiguo Testamento. Amén. Rabe todo el pelo, lava tu ropa, lava todo tu cuerpo, entra al campamento, duerme 7 días fuera de casa. Medidas extremas para no caer en el error del pecado. Amén. 4 aspectos finales, perdón, 2. Lo contrario, dije que eran 2 cosas para aplicar en la vida cristiana. 2. Lo contrario a esto, lo contrario a no tomar las precauciones debidas, es una señal de estar mal en tu vida espiritual. El que nunca te preocupes por qué es lo que estás haciendo, diciendo, pensando, viendo, hablando o haciendo, es una señal de debilidad espiritual. No lo haga. 4. Aspectos finales de la purificación. Elementos utilizados. 3. Los aspectos finales de la purificación. Ya el leproso ya está declarado limpio, ahora ya está en casa, ahora tienen otras obligaciones que cumplir. 2 corderos y una cordera. Ellos tenían que ser sin defecto. La cordera sin tacha. Se lo voy a señalar en litros o en medidas actuales. 1 litro o 1 kilogramo de harina. 3. Y 1/4 de litro de aceite de olivas. El proceso eran 6 pasos. El sacerdote sacrificaba un cordero por la culpa de la enfermedad, por haber contaminado al pueblo con su lepra antes de salir del campamento. Lea otros libros como Números y Éxodo. 2. Después el sacerdote tomaba de la sangre y ponía en el lóbulo de la oreja derecha y del pulgar de su mano derecha. Después esparcía delante de Jehová 7 veces el aceite. 4. El sacerdote derramaba todo el resto del aceite sobre la cabeza del purificado. 5. Se sacrificaba el segundo cordero por causa de la enfermedad. Y 6. Finalmente se ofrecía la cordera en agradecimiento al Señor. Este era el proceso del ritual final. El simbolismo. ¿Qué es lo que simbolizaba esto? ¿Qué es lo que representa para nosotros? Número 1. La sangre puesta en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha. ¿Cuál es el pulgar este? Y del pulgar del pie derecho representa la santificación total de la vida del creyente. 2. El aceite puesto sobre el mismo sitio donde la sangre había sido puesta representa el Espíritu de Dios que viene al cristiano para llenarlo todo. Primero era sangre aquí, sangre acá, en el dedo, y luego encima el aceite de abajo. 4. 3. El resto del aceite derramado sobre la persona simboliza la unción abundante y rebosante del Espíritu Santo. Todo eso era figura de lo que hoy en día sucede con nosotros, con la iglesia de Jesucristo. Juan 7:37, Jesucristo dijo esto: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Salmo 23:5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo primero, la sangre de la mejilla, la sangre del lóbulo del oído derecho, del pulgar, de la mano derecha, del pulgar del pie. Esa era la obra de Jesucristo realizada por la redención, la salvación de los pecados. Después el aceite, aquí, el aceite del pulgar del pie. Eso es que el Espíritu de Dios vendría y te llenaría de arriba abajo. Si no es primero el sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados, no puede haber unción del Espíritu de Dios para ti. Amén. Todo esto era hecho en representación de lo que Cristo haría muchos años después. 4. La cordera representa el espíritu de alabanza que debe caracterizar al cristiano, porque en la alabanza se expresa de continuo gratitud. Esa era la función de la cordera. Amén. Uno, por la culpa por haber contaminado a la congregación antes de salir, cordero. Otro cordero por la enfermedad en sí, y la cordera en gratitud. Amén. Nunca se olviden de la gratitud. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cantaban un cántico nuevo. La cordera, ese es el espíritu de alabanza que caracteriza a cada uno de nosotros. Todo tenía una razón de ser. Ninguna cosa, ningún ritual, ningún sacrificio del Antiguo Testamento carece de sentido en el Nuevo. Ni uno solo. Todo se cumple perfectamente. Concluyo con esto. Así como los leprosos en Israel podían ser reincorporados a la sociedad una vez sanados, el pecador puede ser adoptado en la familia de Dios y hecho hijo de Dios una vez perdonado. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Denle un aplauso al Cordero de Dios. Voy a pedir que se ponga de pie. Si alguien desea llevarse la